lo que se está logrando es fortaleciendo a este presidente de la República Bukele, a este régimen dictatorial, y facilitando que se haga pasar frente a ciertos públicos el presidente Bukele como que si no tuviese una agenda tan progresista como la de estos opositores. La tiene, y más aún. A veces el pleito que se ve entre opositores y el régimen es un pleito de a ver quién hace lo mismo pero con sus propios métodos. Ahí tenemos Paulo Luers, pro-pandilleros, enfrentándose a un régimen dictatorial pro-pandillero. Ahí tenemos, por ejemplo, a una Berta María de León, también pro-pandillero, feminista y abortista, enfrentándose a un régimen dictatorial que es exactamente de la misma naturaleza. Con una oposición así no se va a ir muy lejos. Bienvenidos a Pláticas, el podcast número 1 de análisis político en El Salvador, con sus anfitriones Marvin Portillo y José Carlos Parada. Todas las semanas compartiremos nuestras opiniones del acontecer político nacional y también tendremos invitados para realizar debates y análisis a profundidad. Los dejamos en casa y que disfruten el podcast. Bienvenidos amigos al programa número 1 de análisis político de El Salvador, el podcast Pláticas, con sus anfitriones Roberto López Gueima, a quien tenemos aquí con nosotros. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Carlos? Saludos a ti y a todos los oyentes, les agradecemos su presencia. Bien, hay varios temas que nos gustaría tocar ahora. El señor presidente acaba de dar un discurso relacionado con el segundo aniversario de su gobierno, pero que fue inmediatamente seguido por la detención, la captura y el procesamiento judicial del ex candidato a alcalde Neto Mason. Roberto, ¿algunas impresiones que podás compartirnos relacionado con este evento así tan inesperado y extraño? Quisiera dividir lo que has dicho, que es de mucho interés, en dos partes. Voy a hacer una aportación a lo que el señor presidente dijo, uniéndome a que la mayor parte fue un extraordinariamente bien dicho discurso, cargado de una cantidad demagógica y atrayente muy bien hecha. Pero la parte que yo quiero subrayar es, después de toda esa belleza que dijo, que entre paréntesis no presentó lo que precisamente iba a presentar de su gobierno, sino que fue a presentar una película de Walt Disney. Aparte de eso, hizo una amenaza no tan velada, peligrosísima, sobre que estaba molesto con todo lo que él llamó instrumentos ¿cómo fue que lo dijo? El aparato ideológico. Aparato ideológico, que es una palabra absolutamente del vocabulario de Gramsci. Pero yo en este punto solo quiero dejar indicado en la peligrosidad de lo que dijo, porque más adelantito, cuando hablemos de lo que es precisamente la batalla cultural, vamos a volver con propiedad sobre ello. Ahora, la parte de la detención del exalcalde Mason, quisiera preguntarte a ti, ¿qué ves en esa situación que más que formalmente jurídica tiene un sentido político, y qué importancia tiene para el resto de la ciudadanía tal hecho? Bueno, fíjate que yo veo esto desde la siguiente perspectiva. La clase política salvadoreña, la élite política salvadoreña de unas décadas para acá se ha ido corrompiendo y hundiéndose en una ciénaga de malas prácticas completamente impresionante, que la ha prácticamente separado, aislado de las necesidades ordinarias de los ciudadanos salvadoreños. Neto Mason es solo una muestra de esto. Y quiero aclarar, también el señor presidente. Y me refiero en particular a una de esas prácticas que la élite salvadoreña ha creído ver necesaria practicar, que es acordar, pactar, llegar a acuerdos con las pandillas para garantizar un mínimo de gobernabilidad. Esto lo vimos desde el gobierno del FMLN, ¿verdad? Tú recordarás, Roberto, la famosísima tregua establecida por el presidente Funes. Y luego vimos a la dirigencia de Arena enviando
a representantes suyos a negociar con las pandillas, a darles dinero, a tratar de comprar sus votos, porque eso era lo que pretendían. Neto Mason se inscribió precisamente en este esquema de pactar con las pandillas. Y esta práctica de pactar con las pandillas viene del hecho de que la clase política ha fracasado terriblemente en la tarea de imponer orden y de acabar con estos grupos criminales. Entonces le aplican la máxima aquella de si no puedes contra ellos, úneteles, dejando de lado las necesidades de los salvadoreños de a pie que están constantemente acosados por estas pandillas. Ellos prefieren hacerse del ojo pacho, dejarlas existir e incluso financiarlas. Neto Mason, y es público de todo el mundo, cree eso, que las pandillas no son el problema, sino que son parte de la solución. Lo que me llama la atención, fíjate, es que Neto Mason no es el único que piensa así, lo piensan todos y cada uno de los miembros de la clase política hasta hoy reinante, digamos, incluso este gobierno, que para garantizar ese descenso de los homicidios ha pactado con las pandillas, obvia y abiertamente, más bien no abiertamente, pero obvia y evidentemente. Ellos, por supuesto, no hablan de ello, el gobierno de Bukele finge que eso no es cierto, pero todos lo sabemos. El plan de control territorial ha sido fruto de un acuerdo con las pandillas, en particular con la MS, y entonces todo el mundo anda en esta ciénaga, en este charco de malas prácticas de pactar con las pandillas. Neto Mason es uno más. Así que aquí, si bien es cierto, Neto Mason, él sí, abiertamente, porque hay videos que lo involucran, ha hecho tal cosa, no es el único. Entonces a mí me cuesta creer o ver esta cuestión como una aplicación de la justicia, porque es una aplicación de la justicia selectiva, ¿verdad? Es como el caso del presidente Saca, como que si hubiese sido el único presidente que ha robado, pero a él sí lo detuvieron y lo metieron preso. Me cuesta también ver en esto una actitud de aplicación de justicia, más bien parecería una ajuste de cuentas entre mafias que hacen lo mismo para desembarazarse de actores políticos. Ahora, también hay que considerar, porque esto se complica aquí en la cuestión de que Neto Mason es un opositor, entre comillas, bastante curioso, parecido a todos los demás opositores, pero él ha pasado permanentemente coqueteando con el presidente, le llamaba a su amigo, nunca lo denunció las malas prácticas que el presidente hizo en la alcaldía cuando fue alcalde. Una vez llegó Neto Mason como alcalde, él pudo perfectamente haber destapado una olla de corrupción y no lo hizo. Evidentemente ahí había también un acuerdo, un pacto con Bukele, pero que se ha visto, digamos, como que el pacto no ha salido bien, o el pacto incluía fingir una oposición falsa. Es decir, es una situación de esas en la que los ciudadanos deben entender que lo que ven no es todo lo que está, ni que lo que ven sea necesariamente cierto. Es una situación compleja que lo único que dice, y aquí concluiría yo esta cuestión, Roberto, no sé cómo lo ves tú, pero aquí hay cosas muy raras que lo único que dejan en evidencia es el calamitoso estado de la oposición como tal. Es decir, la oposición no está ni con la autoridad moral ni con la posición intelectual de poder hacer frente a este gobierno. Me refiero en particular a las dirigencias de Arena, por supuesto también a las dirigencias del FMLN. En parte todo esto explica el hecho de que el señor presidente, cada cosa que hace, por muy absurda que le parezcan a muchos ciudadanos como tú o como yo, crezca y crezca en popularidad cada vez más. Bueno, hay algo que nos haría entrar en una cuestión cada vez más alejada del punto, por lo cual solo voy a dejar enunciado, que es que para librar una verdadera y posible batalla contra las pandillas, buscando su erradicación, no un acuerdo, es, como todos lo entenderán, muy, muy difícil, pero no imposible. Incluso es bastante menos costoso de lo que se ha hecho pensar. Pero el entrar a ello implica ciertas decisiones políticas que nadie quiere meterse a ellas. Por lo cual solo dejo enunciado esto como un punto de interés. Por lo tanto, pues la gravedad de esta parte menor, tal vez quinta del discurso, a donde él puntualizó, y lo vuelvo a repetir
señores de la audiencia, es la amenaza no velada sobre los aparatos ideológicos del Estado, los medios de comunicación, los adversarios. Esto es algo gravísimo y evidente. Yo quisiera que José Carlos nos explayara, desarrollar un poquito más la peligrosidad que todos estamos bajo esta situación. Bueno, el discurso del señor presidente Roberto me pareció, como tú dices, no sé si llamarle bella, pero lo cierto es que le pareció bello a la inmensa mayoría de los salvadoreños. Pero me pareció curioso y creo que hay que diferenciar ahí dos cosas. Primero, la retórica como tal del discurso en sí mismo, y por otro lado, lo que esto pueda significar en la realidad, en donde ya el análisis debe ser un poco más fino y complejo. La retórica prácticamente nos estaba pintando ahí Bukele, el presidente Bukele, él se estaba pintando a sí mismo prácticamente como un nacionalista de primer orden. Es decir, un gobernante preocupado de la independencia y de la soberanía de su propio pueblo, para lo cual él necesitaba desligarse de poderes fácticos, decía, en donde por supuesto todo el mundo leía entre líneas a la diplomacia norteamericana, diplomacia con la que prácticamente ha dado un corte abrupto, pero también incluía lo que tú decías y señalabas perfectamente, lo que él llamaba el aparato ideológico. Creo que entre líneas él en concreto se estaba refiriendo a la ANEP y en particular a la figura de don Javier Simán, porque precisamente el acto que siguió esta retórica fue retirar a estas gremiales de su pertenencia a las juntas directivas de una serie de instituciones públicas. ¿Se habrá referido solo a esto? Porque su retórica estaba llena de metáforas, analogías y expresiones fácilmente identificables con el marxismo más prehistórico. Estaba él hablando de superestructuras. Las superestructuras a las que él se refería en el lenguaje del materialismo histórico, del marxismo, son aquellas instituciones que reflejan, digamos, el sentir y la ideología, a juicio de Carlos Marx, de una sociedad en concreto. Se está refiriendo a iglesias, se está refiriendo a religión, se está refiriendo a costumbres, a instituciones culturales, de orden cultural o social, como por ejemplo la familia, etcétera, etcétera. Esa es la superestructura que a juicio del marxismo descansa sobre una estructura de carácter puramente económico. Entonces el uso de ese término superestructura nos hace suponer o confirmar que detrás de la goya del régimen de Bukele hay cierta gente con ideas de tipo marxista, y es el hecho. Pues ahí tenemos a José Luis Merino, líder del Partido Comunista, que es prácticamente uno de los aliados más poderosos que tiene el presidente Bukele. Cuando se refiere a estas superestructuras y cuando se refiere a estas organizaciones o creencias de tipo cultural, religioso, de estar hablando en serio, estamos frente a una arremetida, bueno, como tú lo dijiste en tu último video, Roberto, de carácter puramente comunista. Es decir, habrá que ver cuáles son estas tendencias que va a seguir él en términos de destruir esta superestructura cultural a la que él llama el aparato ideológico, suponiendo, digo, en todo caso, que no se refiere solo a la NEP. Claro. Ciertamente ya hay una marcha, ya hay algo en camino en el Ministerio de Educación relacionado con la introducción de todo tipo de enseñanzas relacionadas con ideología de género a la niñez desde su primera infancia. Los últimos créditos que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa, me refiero a esta nueva Asamblea Legislativa, junto con los votos de Arena y del FMLN, se referían precisamente a programas de la UNICEF tendientes a introducir la ideología de género y la descristianización y la perversión de nuestros niños desde su primera infancia. Para eso fueron los créditos. De hecho, ahí vimos cómo la UNICEF salió felicitando la adquisición de esos créditos. Si a eso se refiere el señor presidente con desmontar el aparato ideológico y a atacar la superestructura desde la perspectiva marxista y, como tú bien decías, de Gramsci, es precisamente esa coherencia moral, social,
religiosa e ideológica, vamos a ver ahí un aceleramiento, un reforzamiento, nuevo impulso, digamos, a estas tendencias que ya se están dando. ¿Tú crees que la retórica de ese discurso pueda ir orientado a esa superestructura de la que hablaban los marxistas desde una perspectiva literal, Roberto? No me cabe la menor duda, lo que has dicho es correcto. Fíjate, se habla de golpe de Estado. Algunos con un prurito de exactitud, digamos un golpe de Estado de baja intensidad tendiente a aumentar el nivel de dictadura, si lo quieren más. Pero ahí él sabe que no puede descuidar un aspecto. Aunque hubiera sido y que en este momento estuviera más fuerte la dictadura y formalizado el golpe de Estado, Gramsci, a quien sigue constantemente, le dice, no puede ser que se quede aún ya con la totalidad del golpe de Estado sin haber ahondado sobre los instrumentos que llevan a la gente a pensar con valores, a conocer su propia historia, a conocer los personajes, quitar el sesgo de las universidades. Dijo Gramsci que era más útil tomar una universidad y tomar un think tank o tomar un centro de estudios que un cuartel en determinado momento, porque ya ellos tienen, al decir ellos me refiero al marxismo, están completamente permeados en la sociedad, y nosotros tenemos amigos nuestros que se dicen incluso anticomunistas, que te sueltan una frase clásica del marxismo, con lo cual se ve que no han entendido realmente cuál es de lo que se trata, dar una actuación, un talante, una urbanidad, una social y cívica. Esto es lo que es parte de la batalla cultural que estamos librando, el defender los valores propios de nuestro tiempo, el elemento cristiano fuerte que tenemos, ya no distinguiendo de iglesia, sino que el efecto cristiano, los valores, todo lo que existe. Hay una percepción de la gente, y si no se ha equivocado, que hay una amenaza de un cambio sustancial en eso. Querría volver un momento también sobre algunas cuestiones de Gramsci, cuando dice, la mejor batalla cultural es la que no se da. ¿Por qué ellos no quieren librarla? Porque ya la libraron, más bien se metieron, se han ido metiendo a ese cuartel, por decir así, mental, a esas universidades, a esos centros de estudio. Ellos ya están entronizados con poder ahí. Entonces no les interesa que se plantee una discusión sobre cosas como la teoría de la evolución, que sigue siendo una teoría no comprobada, por decir una cosa. La leyenda negra de América de parte de España, ¿verdad? Y de la Iglesia Católica, y podía ponerme a recitar unas 20 situaciones que son ya tenidas desgraciadamente por todo tipo de gente como realidades que son falsas, que han ido caminando hacia la izquierda y que Gramsci ya tiene ganado pues el marxismo. Entonces no le interesa que haya ningún tipo de batalla cultural, porque ahí es donde se verían las cosas ya no solo desde el punto económico puramente, sino que integral, tal como el hombre es. ¿Tú crees que la derecha salvadoreña, que ocupó el gobierno durante 20 y pico de años, dejó de lado esta batalla cultural, concentrándose entonces solo en cuestiones de índole económica y dejándole abiertas las puertas precisamente a esta lucha contra la superestructura, lucha contra el aparato ideológico que de hecho inició el FMLN? Y el presidente en su discurso así lo dice: el FMLN pudo haber hecho esta cosa, pero no las hizo. Yo sí las estoy haciendo. ¿Crees tú que la derecha, y que actualmente está más o menos, digamos, más o menos representada por la dirigencia de Arena, desistió de llevar a cabo esta batalla cultural en el pasado y que por eso hemos llegado a donde estamos? Definitivamente, y eso es mundial. Se acusa a la derecha, por derechistas de verdad, pues a la derecha esta liberal extrema, de carecer de ideas, de comodidad, de abandono, de derrota, de escurrir el bulto. Y yo personalmente les puedo decir, porque fui
en tiempo de Arena, asesor del viceministro de Cultura, que existía la figura en ese momento, y planteamos verdaderamente todo un cuadro estratégico de compromiso con una batalla cultural para defendernos y derribar muchas de las cosas que allí existían. No creo que te hayan hecho mucho caso, Roberto. No, nos quitaron en unos cuantos meses y se cambió cultura por agricultura y quedó toda agricultura con Arena y toda cultura con el partido de izquierda que en ese momento era la Democracia Cristiana. Es curioso que lo menciones. Tengo la impresión, o más bien tengo la convicción, de que precisamente uno de los problemas de la derecha en nuestro país, que siempre ha sido de alguna manera representada por la dirigencia de Arena, no solo es que haya renunciado a plantear una batalla cultural en contra del marxismo, sino que le dejó completamente la cultura al marxismo y se las entregó en bandeja de plata. ¿Crees que me equivoco en ese? No, es que eso es definitivo y no quiero pensar ni por un momento que está bien lo que estaban haciendo. Esa es una prueba, quizá la mayor ignorancia de las derechas que hemos tenido está basada en ver la peligrosidad que constituye el hacer caso omiso de la cultura entendida como digo, como talantes, como nuestra propia idiosincrasia y permitir que se cambie. Entonces está hecho todo. Por eso van a ver muy mal, no solo de la izquierda, desgraciadamente de esta derecha, el que se quiera librar esto, cuando esto es fundamental, va hacia el corazón del hombre, hacia su inteligencia, hacia su voluntad de actuar. Recuerden que la sumisión que este hombre ha logrado y que se está buscando más es irracional, es emotiva, es... Perdón, con este hombre te estás refiriendo al señor presidente. Al señor presidente, con todo respeto, es incondicional. Como decía Gramsci, en vez de francotiradores tengamos intelectuales, en vez de una artillería tengamos una serie de profesores, fuerzas especiales van a ser los polemistas, en fin, se habla de propaganda basura mediática y cultura barata. Eso es lo que quieren poner para que todo siga light, y más aún que nunca en estos aspectos. Y ya van a decir, está perdiendo el tiempo este señor, estos que están diciéndonos que debemos de aportar y movernos en este campo. Si la economía, ¿y qué economía? Si no han demostrado que eso no ha logrado las votaciones, la aquiescencia de la población. Esto debe ser cambiado. Estás insinuando, perdón, o más bien creo que lo estás diciendo de manera clara, pero estás insinuando, Roberto, de que el problema básico de la llegada al poder de esta dictadura es de carácter cultural más que económico y político. Cultural, interpretativo, visual, porque la derecha liberal e incluso liberal conservadora no ha enarbolado con la fuerza que quizá no lo tenían, pero no la han buscado, no han sabido conocer el peligro que había en tomar a las tesis marxistas y destruirlas. Pero quiero decir algo finalmente, que no se trata de cambiar un tirano por otro, no se trata de establecer, como en determinados otros tipos de totalitarismos que han existido, borrar lo marxista, así como quien dice, prohibirlo y venir con, esta es la idea. ¿Y cuál va a ser la idea? La liberal, que sí ha sido la liberal, porque la liberal sostiene que no hay que tener ideología, y en el afán de buscar siempre el mercado como primero antes que otra cosa, ha dejado que se le meta por la puerta de atrás, por las ventanas y finalmente hasta por la puerta principal toda la corriente ideológica, valorativa, que representa una cultura y una concepción del mundo. Entonces nosotros no podemos actuar igual a Gramsci, pero sí podemos hacer que rescatar aquellos principios que parece que son los únicos que son, del profesor que dice, en vez de decirle al estudiante, esta es la concepción marxista de tal cosa, de tal otra, en la economía, no dice esta es la marxista, ni comunista, ni nada, dice esta es.
el pensamiento único, que ya me ocupé en otro momento de desarrollarlo, o políticamente, ¿cómo se llama? Políticamente seguro, firme, el que correcto. Entonces, actuar en esta forma es, primero, meterse en esas posiciones y divulgar cuál es lo que nosotros pensamos y lo que piensan otros. Yo no soy tan liberal, no me parece una cosa votada, pero tiene su puesto, tiene su nicho, no tiene toda la capilla, tiene su nicho y es correcto. ¿Por qué? Porque el capitalismo produce, no se puede distribuir sin producir. Entonces hay una buena parte de eso, personalmente, que está bien, pero hay otras cosas que deben aprender a tolerar. Pero es mentira que estamos tolerando todo, estamos tolerando solo lo que ellos dicen. Hoy debemos de librar una batalla de ideas demostradas, habladas, y buscar que la libertad sea la que campee, pero una libertad responsable, una libertad no solo con inteligencia que la pueda traer a la gente, sino que con información que pueda comparar para tener una oposición activa, gente con convicciones y que no caerá. De lo contrario, esta misma sombra de oposición que ahora existe, que ya le voy a dejar la palabra, no hará más que caer. Ya cayó, ya está sobre haciéndole la bulto a ellos, porque todos sabemos que todo eso no existe. Todos sabemos más. Todo el elemento cultural cada vez más grande ha sido dominado por la izquierda. Lo último, libros que ha sacado en Tiempo de Arena la Dirección de Publicaciones, notoriamente una historia que sacaron del conflicto, que se distribuyó a todas las embajadas, por ejemplo, nada más por ejemplo, es totalmente del lado izquierda, manejando las cosas así. Ese libro se sacó en la Dirección de Publicaciones en Tiempos de Arena. ¿Cómo se llamaba? ¿Te recuerdas? En historia, no me acuerdo exactamente el nombre, perdón, pero sí estoy cierto que es algo terrible. Y se mandó a distribuir como la verdad de Tiempo de Arena. Bueno, entonces no es que querramos atacar a Arena como tal ni su pensamiento, pero precisamente el vacío que se ha creado, porque no pueden negar que lo han estado haciendo, se van hacia la cultura en cuanto a arte, todo, y también en eso hay errores, porque dejan entrar un modernismo que es un bodrio, que ya empezó con Picasso y que ha llegado a extremos como un video que probablemente han visto, en que sale un individuo vendiendo un metro, medio metro de espacio vacío, diciendo que ahí están todas sus vibraciones, y lo vendió en $10,000 o 100,000, no sé cuánto. Este tipo de estupideces no puede ser parte de ningún arte ni ninguna concepción cultural, que eso sí lo pelean ellos porque su modernismo triunfe. Pero me gustaría que dentro de lo que he hablado, José Carlos, lo tomaras y desarrolles como parte de lo que es una verdadera oposición. Bien, mira, antes de pasar a la cuestión de la oposición, o más bien para pasar a la cuestión de una oposición que pueda enarbolar una batalla cultural, veámoslo así. Yo lo que creo es que, tal y como tú lo dijiste en el otro video, el marxismo no ha desaparecido con la caída del muro de Berlín, sino que se ha transfigurado, se ha transformado en una serie de iniciativas de corte cultural que lo que pretenden es, paradójicamente, destruir la cultura en la que la civilización occidental se ha ido nutriendo desde hace miles de años. Con esto introducen una especie de destrucción del verdadero arte, que es el modernismo al que tú hacías referencia. Hablan también de una reescritura de la historia para ajustar los hechos históricos a lo que ellos creen que sucedió y no a lo que sucedió. Y así cambian cosas como, por ejemplo, la naturaleza del conflicto armado y de la guerra que se vivió en El Salvador entre los años 80 y 90, que fue una lucha en contra de una agresión de tipo comunista, y ellos le dan vuelta, la cambian y la hacen ver como que si fuera una rebelión de los pobres en contra de una supuesta oligarquía, y dejan entonces en muy mal parados, digamos, a los héroes de la Fuerza Armada que participaron en la misma. A eso responde ese tipo de iniciativas que decías vos con este libro que se sacó en Tiempos de Arena. Bien, esta lucha cultural a la que los restos de este marxismo se ha implicado, creo que han encontrado su coronación y la fresa en el pastel con el actual régimen del presidente Bukele.
El presidente Bukele está de hecho, no es que vaya, sino que está de hecho, decía, apretando el acelerador en todas estas cuestiones de tipo cultural que afectan a la familia, que afectan nuestras creencias religiosas, desde los ámbitos educativos, desde el sistema educativo. En esta tarea se ve ayudado por un sinfín de organizaciones que con el tiempo, sobre todo de izquierda, aunque también hay de derecha, por ejemplo, ahí tenemos la organización esta Funde, parte de su batalla cultural es hacer creer que los pandilleros son parte de la solución y no parte del problema. Funde se dedicó durante mucho tiempo a elaborar y distribuir un cómic, unos paquines de dibujitos para jóvenes, en donde el héroe de esa producción, digamos, de ese cómic era un pandillero. Es decir, haciéndole ver como que ser pandillero era una cuestión de lo cual enorgullecerse. Ese es Funde. Y Funde ahorita pretende estar en contra del gobierno, que lo que hace es precisamente eso, tomar en cuenta a las pandillas como parte de la solución. No se puede resolver un problema aplicándole más problemas de la misma índole. Es decir, es como que vengan a tu casa, Roberto, y te pinten toda la fachada de tu casa de negro. Y venga alguien a decirte que te va a resolver ese problema aplicándole una mano de negro, pero no mate, sino brillante. O sea, no salís del problema. La oposición actual, estas organizaciones de fachada, algunas de izquierda, pero otras de derecha, de índole socialdemócrata, la UCA, por ejemplo, que todos sabemos de qué pie cojea con la teología de la liberación y ahora con la teología de género. Todas estas organizaciones pretenden estar organizando una oposición en contra del régimen. Ahí tenemos también a Paulo Luers, por ejemplo, uno de los impulsores más grandes de los acuerdos con las pandillas, es de los que más creen que las pandillas son parte de la solución y no el problema. Él pasa y se hace pasar por ser de oposición, pero encontramos con que el gobierno pretende y está haciendo precisamente eso. O sea, estamos en una oposición sin contenido que lo diferencie de las agendas materiales que el gobierno está siguiendo. Al hacer eso y al poner a contradecir al gobierno a organizaciones de carácter feminista, de carácter abortista, de carácter antifuerza armada como Cristosal, etcétera, lo que se está logrando es fortaleciendo a este presidente de la República Bukele, a este régimen dictatorial, y facilitando que se haga pasar frente a ciertos públicos el presidente Bukele como que si no tuviese una agenda tan progresista como la de estos opositores. La tiene, y más aún. A veces el pleito que se ve entre opositores y el régimen es un pleito de a ver quién hace lo mismo pero con sus propios métodos. Ahí tenemos Paulo Luers, pro-pandilleros, enfrentándose a un régimen dictatorial pro-pandillero. Ahí tenemos, por ejemplo, a una Berta María de León, también pro-pandillero, feminista y abortista, enfrentándose a un régimen dictatorial que es exactamente de la misma naturaleza. Con una oposición así no se va a ir muy lejos, y por eso creo que tú tienes razón cuando hablas de que hay que estructurar, y eso no se puede hacer a corto plazo, pero entiendo que ya estamos en ese camino, estructurar una nueva oposición que realmente tenga las agallas, la valentía y los contenidos intelectuales suficientes como para abordar y enarbolar una auténtica batalla cultural que defienda las creencias propias, fundacionales de los salvadoreños, a las que tanto la izquierda o la derecha, representada otrora por el FMLN y Arena, y este régimen dictatorial de Bukele han estado destruyendo desde hace décadas. Eso se dice fácil, Roberto, pero en la práctica, ¿cómo crees tú que una oposición que enarbole una batalla cultural tiene las posibilidades de lograrse estructura? Quiero aclarar o abundar sobre el punto práctico que implica esto, porque muchos con todo y todo, como han tratado de que el pensamiento único domine, y de hecho domina, no pueden entender cosas distintas. La primera liberación es el conocimiento. Por ejemplo, la pobre derecha o la oposición más ampliamente que haya en este momento, como no tiene una ideología concreta, una coherencia, cree que atacar en todo momento, por ejemplo, al gobierno, es lo correcto. No, no es así. El gobierno puede que por equivocación, por intereses, por yo qué sé,
tome decisiones en determinado momento que son acertadas, pero entonces tiene que saber por qué se está oponiendo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los derechistas correctos hemos estado trayendo invitados, y no voy, por ejemplo, el doctor Fortín Magaña, otros más, desde Guatemala, para explicar ampliamente, y no cualquier invitado, gente que ha tenido puestos y que tiene puestos en el gobierno, cómo la CICIG de Guatemala casi destruye Guatemala, se apodera de él en forma dictatorial, es terrible. Calma. La primera idea de tener un apoyo para la corrupción no puede más que ser bienvenida por cualquier persona de buena voluntad. Si aquí él no da el ancho, el fiscal y la policía, hombre, estamos tan llenos de corrupción y de criminalidad que quisiéramos que nos venga a ayudar a alguien de afuera. Entonces, la primera idea es correcta, pero la CICIG como tal, concretamente, demostró en Guatemala que es una cosa no funcional para el bien de la nación, sino todo lo contrario. Se ocuparon de hacer pedazos a opositores y otra serie de cuestiones que haría muy largo esto. Hay quienes, perdón que te interrumpa, Roberto, sí, pero hay quienes van un poco más lejos, y yo me adscribo a esa opinión. Ya sé. Es absolutamente traicionero para la soberanía nacional entregarle a extranjeros la administración de la justicia. Perfecto. Y cualquiera de las actividades que estén directamente relacionadas con esta administración, es decir, la investigación, la acusación, toda esa parafernalia, digamos, jurídica relacionada con la administración de justicia, no puede, no debe entregarse en manos de extranjeros. Es decir, eso es correcto. Es como en el siglo XIX, ¿te acordás que los países llegaban a entregar la administración de las aduanas al Imperio Británico? Sí, y se daba. Pues hoy se da una cuestión similar y que es más grave aún, entregar la administración de la justicia a extranjeros. Sí. Por eso, perdón, tú señalas algo curioso, porque los que al principio criticaban eso es lo de las CICIES, ahora que el presidente ve que esa iniciativa ya no le sirve por X o Y razón, hoy retoman la defensa de lo que antes criticaban. ¿Cómo explicas eso? ¿Qué credibilidad puede haber? ¿Qué inteligencia, qué coherencia con gente que ha venido defendiendo el que las CICIES no debe de existir en este país como tal? No quiere decir que no podemos o debemos pedir asesorías, pero no el esquema ese es nefasto. Y hoy estamos viendo que solo porque fue Bukele el que dijo que se fuera, yo le aplaudo por esa decisión, cualquiera que sea su causa, entonces no, si le aplaudí sofoca, porque hay que ir contra, están locos, que no tienen memoria más de un dedo, y creo es lo que pasa. Y creo que eso lo que produce es que efectivamente vos veas a la oposición que está siempre en función aparentemente del odio personal a Nayib Bukele. Y entonces, si Bukele dice que es de día, ellos se ven en la obligación de decir que es de noche. Y si de pronto Bukele cambia de opinión y dice que ya no es de día, sino de noche, entonces la oposición se siente impelida, digo, estoy hablando de esta oposición que no enarbola la batalla cultural, me estoy refiriendo a Paulo Luers, a Roberto Rubio, a Berta María de León, a los grupos feministas abortistas y LGTB de grupos de fachada del FMLN, que pasan organizando marchas ahí, invitando a gente de buena voluntad a unirse a ellas. Me refiero a esta oposición en particular, a la que se llama sociedad civil. Se sienten impelidos siempre a llevarle la contraria a un tipo que por lo visto no lo odian por lo que hace, sino simplemente por lo que es. Y yo creo que una oposición correcta debe enfrentarse a este régimen independientemente de la persona que lo dirige, por las cosas que hace, que tanto tú como yo identificamos como erróneas y equivocadas. Si en ese su cambio constante de que si es de día, que si es de noche, algún día atina, bueno, pues atinó. No por eso vamos a nosotros a decir que no es de día cuando en realidad es de día. Sí, aquí se manifiesta, es decir, una oposición sin cerebro, creo que sí le dijiste vos en uno de tus videos, ¿no? Descerebrada. Posible, sí. Pues sí, se manifiestan como descerebrados, porque no tienen contenidos, es decir, siempre atacan al gobierno
por reacción, por puro, casi como un instinto animal de un animal malherido y en vías de extinción, así creo. Y con una oposición así, lo único que logras, creo yo, es fortalecer al régimen y hacerle, no sé si sabías eso, Roberto, pero el régimen pasa en algunos ambientes internacionales por ser un guerrero de la lucha antiglobalista. ¿Me entiendes? Cuando en realidad tiene la agenda más progresista que se pueda uno imaginar. Diferente es, por supuesto, que no quiera llevar a cabo y ejecutar esta agenda con los personajes que antes que siguen vinculados al FMLN, ¿verdad? Es decir, él quiere cambiar de ejecutores, pero el contenido de sus agendas sigue siendo eso. ¿Qué tan probable crees tú que sea posible, qué tan posible sea la estructuración de una oposición distinta a la que estamos viendo ahorita, que sea realmente portadora de estos estandartes, de esta batalla cultural a la que tú bien te refieres? Mira, eso es lo que llaman los médicos de pronóstico reservado. Quiere decir delicado, duro, pero nada bueno se logra con facilidad. Necesitamos darnos cuenta de que dentro de todo lo que hablemos, ideológico, moral, de valores, hay una cosa que nos está haciendo pedazos: el poder económico. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no estamos en contra de la oligarquía, que tal vez ni existe el término válido para tal cosa, sino que para hacer las cosas, ya una persona de mi edad y hasta menos ha vivido lo que es estar en un partido, ir a pintar y pegar. Yo he visto gente millonario en el PPS, por ejemplo, desplazarse y hacer cosas. Ahora no se puede mover nada si no es pagado. Los señores se quedan sentados y todo está limitado al movimiento del capital, del negocio, de la economía. Entonces es difícil porque es una lucha en dos campos, en el sentido de que totalmente contra el marxismo y eventualmente, por lo tanto, contra la dictadura que se nos impone, pero también tenemos que convencer a esa gran cantidad de gente que es de derecha, de una o de otra, de las derechas, pero sana, que quiere justicia también, que quiere que se justiprecie el trabajo, que se hagan las cosas bien. No se diga que todo vamos a volver al pasado, volver a eso, pues sí, repugnante para todo el mundo, pero no por eso vamos a coger lo que viene, que ya se ha dicho con saciedad también, es peor que lo anterior, sino que una nueva cosa. Debemos tener la esperanza todavía y luchar porque esto sea realidad, que se pueden aceptar, y no solo se puede, se debe aceptar la ayuda, la mano, el apoyo de algunas fuerzas que ya existían. Si las logramos convencer y sumarle nuevas, magnífico, así es como debe de ser. Yo lo que creo en ese sentido, fíjate que una verdadera oposición de ese carácter y de esa naturaleza que tú describes, solo puede, hoy por hoy, dado que el gran capital está arrodillado prácticamente y ayudándole al régimen de Bukele, por mucho que su retórica sea de carácter marxista y antioligárquico y todas las cosas que vomitó en su discurso del 1 de junio, más allá de eso, el gran capital está ayudándole, financiándolo de hecho. Ponen sus anuncios en el diario El Salvador, etcétera. Yo lo que creo es que una oposición que realmente puede enarbolar una batalla cultural adecuada solo puede surgir de la clase media, que es la única que es el blanco privilegiado de la destrucción económica, social y moral que este régimen está llevando a cabo. Porque tú has señalado precisamente el punto ese de que a veces la aristocracia nacional, digamos, no detecta, no entiende, no ve la necesidad de esta lucha antimarxista. Tenemos el problema, Roberto, de que el tiempo se nos ha acabado. No sé si tengas alguna reflexión final. Mi reflexión es nada más pedirles reflexión sobre lo que han oído y muchas gracias. Bueno, muy bien, amigos, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hoy, lamentablemente, por ocupaciones personales de gran importancia, el licenciado Marvin Portillo no pudo estar con nosotros, pero nos acompañará en la próxima semana en el próximo programa de este podcast Pláticas. Síguenos en Twitter, en nuestro canal en YouTube, en
Facebook, en Instagram, en TikTok y en Spotify, en donde pueden suscribirse para escuchar nuestro podcast semanal. Pasen muy buenas tardes, cuídense y hasta la próxima. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a que nos des follow en nuestras redes sociales. Encuéntranos como José Carlos Parada y Marvin Portillo en Twitter y Facebook. Al compartir este podcast, ayudas a que más personas formen su propio criterio de la política nacional. Hasta la próxima semana.